Con respecto al teletrabajo, yo había escrito una obra el año pasado, de noviembre de 2020, en esta situación absolutamente convulsionada, en esta situación atípica, propia, anormal, ¿no? Excepcional, propia de esta pandemia, que nos ha dejado sorprendidos a todos, porque fue un fenómeno de escala global, no solamente en nuestro país, sino un fenómeno de escala global, y este fenómeno impactó, ya sea positiva o negativamente, en diversas relaciones jurídicas, en referencia a distintas ramas del derecho, llámese, no sé, derecho civil, por ejemplo, con lo contractual, o, por ejemplo, en lo que sería el derecho laboral con las relaciones específicas laborales, que de alguna forma también entraron en crisis, en el sentido de que estamos asistiendo a un cambio paradigmático, ¿no? Lo que pasa es que, específicamente, lo que pasa es que el teletrabajo en sí no es un fenómeno de la actualidad, no es un fenómeno propio de este paradigma o de esta situación absolutamente convulsionada, sino más bien el teletrabajo es un fenómeno que se viene arrastrando desde la década del 70. Ya un gran pensador, un gran sociólogo llamado Jack Niles, nos hablaba del teletrabajo como un fenómeno que permitiría la descentralización productiva. En esa época se comenzó a hablar de lo que sería el fenómeno de la tercerización laboral, tal como lo conocemos actualmente, es decir, tenemos empresas que tienen un núcleo central en determinado país, pero fragmentan la producción en distintas etapas, y colocan empresas, por ejemplo, en otros lugares del globo, es decir, del planeta, y de esa forma establecen unas relaciones de trabajo a la baja, es decir, en lugares de distintos países donde el sistema protectorio propio del derecho del trabajo se encuentra a la baja, ¿no? Entonces, también tenemos este fenómeno del teletrabajo que, de alguna forma, una de las intenciones era que los trabajadores, ahora llamados teletrabajadores, ejecutaran la tarea desde su casa. Es decir, teníamos una persona con una computadora, que no es obviamente las computadoras que tenemos en la actualidad con el acceso a Internet como las conocemos, pero lo que podría llegar a producir en la década del 70 el teletrabajo es que estaban en la crisis del petróleo de la década del 70, en una situación absolutamente crítica, entonces lo que permitía era descentralizar los gastos. ¿Qué quiere decir esto? Que teníamos un empresario que quería disminuir los gastos de energía eléctrica, por ejemplo, y hacía que todos los trabajadores vayan a su casa a trabajar desde un ordenador, desde una computadora, con las tecnologías de la información y de la comunicación, y de esa forma descentralizaba los gastos de energía eléctrica. Y también decía que esto era supuestamente un punto positivo, que mediante el teletrabajo en realidad lo que se lograba era descomprimir a las grandes urbes, es decir, a las grandes poblaciones, es decir, donde estaban concentradas todas las empresas principales, y también de alguna forma lograría disminuir el impacto ambiental propio de los transportes o los vehículos que tenían que ser dirigidos desde el hogar del trabajador hasta el lugar donde la empresa principal donde ejecutaba las tareas habitualmente el trabajador. Entonces vemos que la figura del teletrabajo surge en la década del 70, y cuando hablamos de teletrabajo estamos refiriendo a un concepto amplio, es decir, tenemos a un trabajador que se encuentra en su hogar, por ejemplo, o un lugar distinto de la empresa principal donde habitualmente ejecuta las tareas, y ese trabajador ejecuta las tareas directamente en su hogar o un lugar distinto donde se encontraba habitualmente ejecutándolas. Eso sería el teletrabajo. Conceptualmente quiere decir tele, es decir, utilización de medios telemáticos, como por ejemplo las computadoras personales, las notebooks, las tablets, la utilización de los celulares actualmente, que se utilizan muchísimo, es decir, los servicios de mensajería instantánea. Y tenemos básicamente lo que sería también el surgimiento y la profundización de las tecnologías de la información y de la comunicación, llamadas TICs. Entonces, repasando, tenemos a este fenómeno del teletrabajo, que surge a mediados de la década del 70, que se fue profundizando con el uso de estas tecnologías, y a su vez tenemos también paralelamente el fenómeno de la fragmentación productiva o la tercerización. Con el teletrabajo, entonces, se busca básicamente disminuir los gastos propios de un trabajador que se encontraba ejecutando las tareas en el establecimiento principal de su empleador. Si nos retrotraemos, es decir, si vamos más allá en el tiempo, tenemos lo que sería la revolución industrial, tenemos al obrero fabril que ejecutaba las tareas en el establecimiento principal, es decir, el establecimiento principal
del empleador, y esto era, digamos que puede ser fácilmente tipificable para el derecho laboral, ya que básicamente hay una relación típica de dependencia entre el obrero fabril y los capataces, o decir, el empleador. Es decir, que fácilmente se podría establecer una relación de dependencia con las características típicas que actualmente conocemos, es decir, la disponibilidad, la ajenidad y la subordinación técnica, jurídica, económica. Tenemos un obrero fabril que ejecuta las tareas durante un lapso de tiempo determinado, es decir, que ejecuta las tareas durante un lapso de tiempo determinado, que se encuentra bajo las órdenes de un empleador y percibe una remuneración por poner a disposición del empleador su fuerza de trabajo. Esto no generó ningún tipo de discusión, y a raíz de ese obrero propio del fordismo y taylorismo, es decir, que las empresas fordistas, es decir, las empresas que se basan en esa producción en cadena propio del fordismo y después posteriormente del taylorismo, era fácilmente tipificar al trabajador y establecer una relación de dependencia entre el empleador y el trabajador. Ahora, lo que surgió después con el teletrabajo es una serie de discusión doctrinaria acerca de si estamos realmente ante una relación de dependencia. Y ahora ustedes se preguntarán por qué es importante determinar si estamos o no ante una relación de dependencia determinada. Porque la relación de dependencia, según doctrina especializada en materia laboral, en realidad la relación de dependencia es fundamental, básicamente es fundamental para determinar si se aplica el sistema tuitivo propio de la ley de contrato de trabajo, de la ley 20.744. Esa ley de contrato de trabajo, la ley 26.744, se basa obviamente en esta llave que tiene que ver con la relación de dependencia, con esas notas características que también vamos a ir viendo con posterioridad. Después, posteriormente de esta revolución industrial, surge la revolución informática, y esta revolución informática implica obviamente los derechos de cuarta generación, que se crea de alguna forma un nuevo ciudadano que puede intervenir mediante la utilización de los medios tecnológicos, puede intervenir opinando, puede intervenir en los procesos democráticos mediante la utilización, por ejemplo, en la actualidad de las redes sociales o distintas plataformas virtuales. ¿Qué es lo que pasa con la revolución informática? En la revolución informática implica, obviamente, como dije anteriormente, una profundización de las tecnologías de la información y de la comunicación, y a su vez lo que sucede es que tenemos una duplicación o una dualidad. Tenemos una realidad material, que es la realidad que vivimos todos nosotros en la actualidad, en el presente, y después tenemos lo que sería una realidad virtual. Entonces tenemos una realidad material y una realidad virtual. La realidad virtual es la realidad construida a través de estos dispositivos tecnológicos y la creación de estas redes de ciudadanos, o esta construcción de redes sociales que nos permiten actuar no solamente en la realidad material, sino también en la realidad virtual o realidad informática mediante la utilización de estos elementos tecnológicos. Entonces existe un desdoblamiento de la realidad que muchos filósofos, que muchos doctrinarios comienzan a avisorar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Tenemos la figura del obrero fabril, típica del taylorismo y del fordismo y del taylorismo, y después surge lo que serían los teletrabajadores, que surgen en la década del 70, básicamente. Entonces, este teletrabajador ejecuta las tareas en un lugar distinto al establecimiento principal de los empleadores, básicamente, y utiliza estas tecnologías, ¿no? Estas tecnologías de la información y de la comunicación absolutamente necesarias, porque esto permite que el trabajador se encuentre a una distancia considerable del lugar de trabajo. Puede ser un trabajador que esté trabajando en un país, por ejemplo, de Centroamérica, y la empresa principal se encuentre, por ejemplo, en Estados Unidos. Esto se llama la transnacionalización propia del teletrabajo. Entonces, volviendo a la temática de cómo se puede llegar a tipificar esta figura, anteriormente teníamos al obrero fabril, que ejecutaba las tareas en un establecimiento principal, ejecutaba tareas, cumplía un horario, una jornada de trabajo específica, luego se retiraba y mensualmente cobraba, o por pieza producida, cobraba una remuneración determinada por prestar la fuerza de trabajo a favor de sus capataces o sus empleadores. Después, ahora supuestamente la figura esa entra en crisis, porque en realidad el teletrabajador no se encuentra en el establecimiento principal, sino que ejecuta las tareas, por ejemplo, desde su domicilio o un establecimiento determinado diferente al principal. Entonces, la única diferencia, bueno, la gran diferencia es la distancia entre el establecimiento principal y el domicilio del teletrabajador, por ejemplo. Ahora bien,
la pregunta fundamental es, ¿se aplica, estamos ante una verdadera relación de dependencia o qué es lo que pasa con el teletrabajador? Porque de alguna forma se diluye la figura del empleador, es decir, la figura propia del empleador que ejecuta, que se encuentra en un establecimiento principal y que de alguna forma da órdenes directa o indirectamente al teletrabajador. En realidad las órdenes que puede dar el empleador en la actualidad tienen que ver con la utilización, por ejemplo, de las plataformas de mensajería instantánea, como por ejemplo WhatsApp o Telegram, y entonces puede llegar a dar órdenes o a establecer prioridades a la hora de ejecutar las tareas que deberá realizar el teletrabajador a medida que avance el tiempo. Obviamente que también el teletrabajador, como vamos a ver, tiene una jornada de trabajo específica y tiene una serie de límites a esa jornada de trabajo, pero el único aditamento que podemos ver actualmente es lo que sería la distancia del teletrabajador en relación al establecimiento principal. Entonces, estamos ante una verdadera relación de dependencia con estas notas típicas que tienen que ver con la ajenidad, disponibilidad y subordinación. Si analizamos estas notas típicas de ajenidad, disponibilidad y subordinación, nos damos cuenta que el teletrabajador, a pesar de la distancia, se encuentra disponible en relación al empleador. Se encuentra disponible, pone a disposición del empleador su fuerza de trabajo, pero también su tiempo para ejecutar las tareas que están establecidas a mediano o largo plazo. Y después, lo que tiene que ver con la ajenidad. ¿Qué es lo que produce el teletrabajador? En realidad, lo que hace el teletrabajador es procesar determinada información que ingresa a su dispositivo tecnológico, llámese notebook, tablet o PC de escritorio. Después, esa información la procesa y después sale ahí un producto determinado que es esa información procesada que tiene que ver con la utilización y la ejecución de determinadas tareas que permiten el procesamiento de esa información. Cada teletrabajador puede implicar un nódulo determinado, implica la fragmentación o la descentralización en la ejecución de cada una de las tareas que realiza el teletrabajador en su hogar, en su domicilio. Entonces, ¿qué es lo que hace? Hay ajenidad, porque en realidad el teletrabajador produce un producto ajeno a su propiedad, es decir, que el producto que produce, esa información procesada, no le pertenece al teletrabajador, sino que le pertenece al empleador. Y después tenemos las notas típicas de subordinación técnica, jurídica y económica. Si analizamos cada uno de esos elementos, podemos ver que el teletrabajador se encuentra subordinado técnica, jurídica y económicamente, básicamente porque tampoco tiene a su disposición lo que sería los elementos de trabajo, que también vamos a ver posteriormente cuando analicemos la ley 27.555, y a su vez está subordinado económicamente, está subordinado en una estructura disciplinaria. ¿Qué quiere decir esto? Que se encuentra el empleador que da órdenes, el teletrabajador las ejecuta, y si no las ejecuta puede existir ciertos apercibimientos o ciertas consecuencias ante la falta de ejecución de esas tareas, ¿no? Después luego tenemos la figura de la parasubordinación. La parasubordinación, entonces tenemos relación de dependencia típica, propia de la ley de contrato de trabajo, o trabajador autónomo, que en realidad se vale por sus propios medios y factura a su favor y pone a disposición obviamente su fuerza de trabajo, pero no a favor de alguien, sino a favor de sí mismo. Es un trabajador autónomo que factura, que puede ser, por ejemplo, monotributista o responsable inscripto, ¿no? Entonces, estamos ante esa figura del teletrabajador si está en relación de dependencia. Yo creo que sí, obviamente que si está en una relación de dependencia se va a aplicar lo que sería la ley de 20.744 y todo el marco tuitivo que implica esa ley, porque partamos de la base que estamos ante la hiposuficiencia propia del derecho laboral, es decir, tenemos una parte que es mucho más fuerte y una parte que es mucho más débil. Eso es la hiposuficiencia propia del derecho del trabajo. Tenemos a un empleador y tenemos a un teletrabajador que no, obviamente no tiene el mismo poder de negociación ni los mismos medios que el empleador. Entonces, ¿qué es lo que hace la ley? O sea, el legislador interviene estableciendo, teniendo en cuenta ese desequilibrio existente entre el empleador y el trabajador, y mediante la sanción de esta ley de contrato de trabajo trata de equilibrar la balanza teniendo en cuenta un valor fundamental que tiene que ver con la equidad y con la justicia. Sabemos muy bien que las normas jurídicas obviamente regulan una serie de fenómenos propios de la realidad material y en la actualidad un poco de la realidad virtual, y lo que pasaría básicamente tiende a equilibrar la existencia de estos desequilibrios propios que puedan existir ante las relaciones de trabajo, estas relaciones típicas jurídicas, que da lugar a lo que sería a un contrato de trabajo entre el teletrabajador y el empleador. Yo creo que entonces estamos ante una relación típica de dependencia y no estamos tampoco ante un trabajador autónomo. Se comenzaba a discutir si estábamos realmente ante un trabajador autónomo, teniendo en cuenta que
algunos teletrabajadores podrían llegar a realizar obviamente ciertas tareas, podrían facturar a favor del empleador, pero no estaríamos ante una figura típica laboral, sino que estaríamos ante fraude laboral, como vemos en muchas ocasiones que puede llegar a producirse el fraude laboral. Es decir, tenemos trabajadores que están básicamente en una relación de dependencia, pero se utiliza la figura, por ejemplo, del monotributo para esconder, en fraude a la ley, esconder esa típica relación de dependencia. No estamos ante un trabajador autónomo, porque de alguna forma el distanciamiento entre el empleador y el trabajador no implicaría que se rompa esa relación de trabajo y se rompa la figura de la relación de dependencia. El teletrabajador sigue en relación de dependencia con su empleador, solo que no lo ve todos los días, como pasaba con el obrero fabril, propio del fordismo y taylorismo, hijo directo de la revolución industrial, es decir, que el teletrabajador no se encuentra en un lugar principal ejecutando las tareas. Después surge lo que es la figura de la parasubordinación, es decir, trabajadores que facturan, pero a su vez perciben una remuneración determinada y eso le alcanza para subsistir, es decir, que es como una especie de figura que se encuentra en un punto medio entre la relación de dependencia y los trabajadores autónomos. Esta parasubordinación es propia de la doctrina alemana y la doctrina italiana. Y como vimos, todos estos elementos que fui describiendo, la disponibilidad, la ajenidad y la subordinación, técnica, jurídica y económica, ayudan a determinar de alguna forma si existe básicamente una relación de dependencia existente entre trabajadores, de teletrabajadores y empleadores.